sí se me va el pájaro, por lo menos aquí en Zoom, ¿verdad? De grabar las clases. Entonces, gracias por recordarme. Ok, datos. Primero, foco. ¿Qué es lo que nos dan? El foco. Ustedes pueden poner foco F 0,3, 0,3. No es lo mismo 0,3 que 0,3. Okay. Y lo siguiente que nos daban era la directriz. Que en este caso es y igual a negativo 3, y igual a negativo 3. Entonces, eso de la parte del ejercicio. Y les decía que aparte, ¿verdad? Teníamos el foco en su fórmula, que nos da por definición F es 0, P, sí, y que la directriz es y igual a negativo P. Se les pedía ayer que me dijeran cuál eran las diferencias que ustedes notaban entre la información del ejercicio y la información que ustedes pueden sacar de la definición o de las fórmulas. ¿Okay? Estas fórmulas se las tienen básicamente que aprender. Sí. Sin esto no van a hacer nada, no van a hacer mucho en sus ejercicios. ¿Ok? Entonces, comparando. Fíjense bien, decíamos F, paréntesis, 0, 0, coma. Y luego, ¿qué es lo que dice? A ver, quiero que me participen. Profe, la P significa es parábola, ¿va? No significa parábola, sino que es más que todo como una variable que se va a estar utilizando dentro de las parábolas. ¿Sí? Puede que cuando hicieron el libro tomaron este valor P de como usted dice, de parábola, pero posiblemente en otros libros se encuentre otra variable aquí que pueda ser A o pueda ser B. Pero sí, tomemos el P, ¿ok? Entonces, P y tenemos 3, ¿verdad? Son los cambios que se dan. ¿Cómo dijimos que es este 3 con respecto al P? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? Entonces, tanto aquí como acá, ¿verdad? 3 igual a P o P igual a 3. Ahora, quiero hacer mucho énfasis en algo. ¿Ok? Recuerden que en todo par ordenado, el primero representa X, o sea, el eje X, ¿verdad? Y que el segundo representa Y, este de acá, Y, sí. Se lo digo porque es algo que siempre he identificado, ¿verdad? Que a veces, miren, para mí eso se me hace como bien obvio. Para mí es súper obvio eso que les estoy diciendo, pero tal vez no lo sea para ustedes, ¿sí? Entonces, recordarles de qué significa cada numerito en un par ordenado, X, y este representa Y. Ahora, lo siguiente es tomar más información de la definición. ¿Qué información ocupamos? Pues venimos nosotros y decimos que la fórmula para una parábola siempre es Y igual a 1/4 de P multiplicado por X al cuadrado. ¿Sí? Sigamos. Entonces decimos, el X y el Y siempre van a estar escritos aquí, ¿ok? La única variable de la que nos tenemos que deshacer va a ser esta de acá. P, ¿conocemos su valor? ¿Conocemos su valor? Sí, es 3. Es 3, ¿verdad? Entonces venimos nosotros, ¿verdad? Y a continuación sustituimos, decimos Y
igual a 1/4 y escribimos 3 entre paréntesis. En vez de escribir P, escribimos 3, X al cuadrado y seguimos, ¿verdad? Para abajo, de hecho. Y igual a 1/4 y multiplicamos esto, 3 por 4, 12 y X al cuadrado. Bien, entonces la ecuación es esta. Esto es lo que estamos buscando. O sea, ustedes vieron que solo ingresando esto en la calculadora gráfica, entonces me generaba su, para la redundancia, su gráfica. No generaba su gráfica. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en caso de, para hacer la gráfica manualmente, en el caso de ustedes? Ok, necesitamos, y lo vamos a hacer aquí grande. Profe, una pregunta. Ujú. El P igual a 3 y P igual a 3 siempre van a ser positivos. Sí, ok. Es que este es el mismo valor, ok. Es que la Sí. verdad, usted puede llegar usando el foco o usando la directriz. Ok. Ah, ok. Entonces me pregunta si siempre son positivos, ¿no? Ok. Ajá. A veces nos da un valor negativo y cuando nos da un valor negativo cambia bastante la cosa. Ok. Pero buena pregunta, ok. Es muy válida su pregunta. Significa que sí está poniendo bastante atención. Okay. Entonces, miren, en este caso vamos a hacer una gráfica bastante grande debido al valor pequeño. Bueno, permítanme, no está bien, no vamos a ser tan grande. Ok, vamos a ver por acá. Y vamos a tirar esto por aquí. Okay, creo que lo vamos a bajar un poco. Pues acá. Okay. Ampliemos esto un poquito. Okay. Miren, esto es algo que yo puedo hacer, pero en el caso de ustedes traten de planificar dónde van a hacer las cosas, porque, ¿cómo les explico? Porque ustedes solo tienen como un intento para hacer la gráfica, o al menos traten de hacerla a carbón. Si pudieran trabajar en un cuaderno de cuadrícula, sería mucho mejor, debido a que, bueno, básicamente todo el parcial vamos a estar trabajando con esto, parábolas, bueno, las cónicas, ya les hablé de las 3. Ok, fíjense bien, tenemos nuestra gráfica, entonces, de hecho hay que medirla. Yo voy a utilizar 2 unidades, ¿ok? Para hacer una. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. Lo mismo para abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Y por aquí, 1, 2, 3, 4. Miren, no voy a seguir porque en este caso, por la forma de la parábola, entonces todo se centra en el eje Y. El eje X, en este caso no hay que ponerle mucha atención hasta más adelante, cuando veamos unos ejercicios que son un poco más complicados. 3 y 4. Entonces lo que nos interesa a nosotros es el eje Y. ¿Sí? Fíjense bien, cuando nosotros decimos que la ecuación empieza con Y, la parábola va para arriba o la parábola va para abajo. Entonces venimos nosotros y... ¿Dónde está? Ok, vamos a cambiar de color. Sí. Vamos a hacer los elementos auxiliares con rojo y los elementos principales en azul. Entonces, ¿cuál es el elemento principal? Bueno, los elementos auxiliares, el foco y la directriz. Entonces, fíjense bien, venimos nosotros y vamos a graficar el foco. Decimos 0 en X, o sea, acá, 0, ¿verdad?
y 3 en Y. 1, 2. Y colocamos el foco acá. Y decimos F igual a 0,3. ¿Sí? Y después la directriz que es Y igual a negativo 3. Significa que en Y van a buscar negativo 3. ¿Sí? Y como dice Y, fíjense bien la diferencia entre el foco y la directriz. ¿Cómo se escriben? El foco es un par ordenado, solo hacemos un punto. Pero la directriz es una recta. Y esa recta la vamos a colocar aquí en negativo 3. Solo la línea punteada hacia ambos lados. Sí. Y ahí está nuestra directriz. Lo que nos interesa, bueno, hay un tercer elemento que no lo dice en un inicio, el libro no sé por qué, que es el vértice, ¿ok? Que es a partir de donde eso, el punto más bajo de una parábola o es el punto más alto. Entonces, fíjense bien, el vértice en este caso es B 0,0. Sí, porque está en el origen. Entonces, de aquí, como yo no les voy a pedir ¿cómo les digo? Una gráfica a exactitud. Una vez que nosotros dibujamos el vértice, en dirección de donde ustedes coloquen el foco, van a tirar la curva hacia arriba, ¿verdad? O sea, lo tiran para acá y la tiran para acá. Okay. Entonces, esto que acabo de hacer es nuestra gráfica. Esta es la gráfica. Y es lo que les voy a estar pidiendo en sus tareas. Okay. Básicamente es la tarea de la próxima de esta semana. Hacer parábolas. Borremos por aquí. ¿Entendimos esto? Ese es el eje X. ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí. Ahora, vamos a buscar otro ejemplo del libro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me lo...? Ahí está. Ok, ¿quiénes ya tienen el libro? Yo ya lo tengo, profe. Yo. Profe. Ok, bien. Muy bien. Ok, es que, bueno, ya les había dicho ayer que vamos a buscar bueno, estos son ejercicios. Esta es la tarea. Fíjense bien, esta va a ser la tarea. Y, ok, ejemplo 1.1. Y luego tenemos el ejemplo 1.2. Ok, fíjense bien. En el ejemplo 1, ok, fíjense bien en el ejemplo 1, teníamos parábolas verticales, ¿sí? Ok, les voy a explicar. Bueno, sigamos con esto. Me preguntaban hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, que si el P siempre va a ser positivo. Y es no, ¿okay? El P puede ser negativo. Cuando ustedes miren que en el foco el valor está negativo, significa que la parábola va para abajo. O sea, como es positivo, la parábola va para arriba. Aparte que en la fórmula, Y igual a 1/4 sobre P de X, cuando aquí empieza con y X está al cuadrado, entonces van hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el P es positivo, van hacia arriba, y cuando es negativo, el P va hacia abajo. Ahora van a ver el ejemplo 2. Okay, vamos a hacer el ejemplo 2. Qué feo va a quedar esto, pero bueno, vamos a tomarlo. Vamos a tomar acá, ejemplo, ejercicio 1.2. ¿Y dónde está el ejemplo 2? Se me perdió, está acá arriba. Y no, ese está mejor. Vamos a recortar. Recortemos. Dibuje la gráfica. Página actual. Le escribimos por acá.
aproximadamente aquí. Ok, entonces básicamente nos están pidiendo lo mismo que lo anterior. Dice, encuentre la ecuación de la parábola cuyo foco es 3,0 y la directriz. Ahora, fíjense bien. Datos. Fíjense bien. Nos dicen que el foco es 3,0. Foco. 2 puntos. F es 3,0. ¿Sí? Y luego decimos directriz. La directriz es... ¿Cuál es la directriz? De ahí lo tenía. Ok, directriz es x igual a negativo 3. X igual a negativo. Vea, sí, a negativo 3. Okay, perfecto. Observen. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Que es Que ahí- negativo. Ok, no la ves. Dice Noeli que es negativo. El de abajo. Ok, pero aquí tenemos la directriz negativa. Ok. La Y... diferencia está entre X y la Y. Ajá, ok, entonces eso, ¿verdad? Que en el caso de la directriz aquí tenemos Y y en el de este tenemos X. Ahora fíjense el foco. ¿Cómo está el foco? Solo deje en rojo. Ok, ajá, el foco es 0,3 y aquí es 3,0. 3,0. Entonces, eso sí hace una diferencia grande. ¿Ok? Entonces, traten de estar pendientes de estos pequeños detalles porque, ¿ok? Por ejemplo, con la directriz, ya ustedes están viendo algunos cambios. Entonces, bueno, hacemos el análisis igual que en el anterior, ¿verdad? Tenemos que el foco es 3,0. Entonces, aquí, para la fórmula, en vez de escribir el 0,p, ¿ok? Aquí no podemos poner 0,p, ¿verdad? Porque ya no coincidirían con estos de aquí, sino que aquí van a escribir p, 0. ¿Sí? Y para la fórmula de la directriz ya no van a escribir y, sino que van a escribir x igual a menos p. Y el análisis en teoría es el mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de p? ¿Cuál es el valor 3. de? Ajá, 3. ¿Ok? Entonces van a decir p es igual a 3. Y básicamente es la misma conclusión, ¿verdad? Como llegamos a lo mismo, o sea, de la directriz y del foco, llegamos que a p es igual a 3. Ok, entonces, como aquí... Profe, ¿Sí? profe, pero ese negativo siempre va a ser positivo. Sí, es que mire, el detalle, recuerde, ok, vamos de nuevo para atrás, ok, es por la posición, ok, fíjense bien, el foco está a 3 unidades por encima del vértice, 1, 2, 3, mientras que la directriz está a 3 unidades por debajo, ¿sí? 1, 2, 3, pero los dos tienen la misma distancia, 3 para arriba o 3 para abajo, ¿sí? ¿Entendemos? O sea, siempre es la misma distancia. La diferencia es que uno está arriba y el otro está abajo. Ok, entonces, aquí surge otro cambio. Ok, como aquí ya tenemos que empezamos con X, ok, entonces la fórmula la vamos a escribir con X al revés. Okay, X 1 sobre 4P. Y aquí en vez de escribir el X, pero vamos a escribir el Y elevado al cuadrado. Sí. Entonces venimos nosotros y empezamos a sustituir. Escribimos X igual a 1 sobre 4P. Sí. Ah, perdón. En vez del P, escribimos, ¿qué vamos a escribir en vez del P?
El 3, profe. 3. El 3. Y Y elevado al cuadrado. Ok, resolvemos esto y decimos que la fórmula va a ser X igual a 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre. Sobre 12. Ujú. 1 sobre 12, y elevado al cuadrado. Ok, vamos a cerrar nuestra fórmula porque es lo primero que nos piden, o solo la gráfica. No, sí, la ecuación, ¿ok? Nos piden la ecuación, es esta de acá. Ok, y ahora vamos a proceder a hacer la gráfica. Entonces, para no perder tanto tiempo, yo voy a copiar un poco de lo que teníamos aquí, solo que le voy a hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Cuál es? Acá. Bueno, ni modo. Y tenemos 10 minutos. No voy a hacer, no era esto, no era esto. Era con este otro. Control C, Control P. Entonces, ¿qué no ocupamos de aquí? Esta curva. By, Control Z. Ok, acá. Estas líneas las vamos borrando. Vamos esto. Fíjense bien que el vértice sigue estando aquí. Ok, el foco, como verán ustedes, ya no es el mismo que en el anterior. ¿Sí? ¿Qué nos dice el foco en el ejercicio? Bueno, acá. ¿Qué significa el 3? ¿3 dónde? Para X, 3. Ujú. 0 para Y. Ajá, entonces 3 para X. Fíjense bien, 3 para X. Nos queda un poco arriba esto. Permítanme. 3 para X. Acá. Ahí sí. 3 para X. ¿Y cuánto para Y? 0, profe. 0. 0. Entonces no subimos ni bajamos, ¿verdad? Queda aquí. Fíjense bien, ya no quedó sobre el eje Y, sino que ahora queda sobre el eje X. Qué raro. Entonces ponemos foco 3,0. Y lo otro que tenemos que dibujar es la directriz. Que de nuevo, esta vez en vez de buscar en el eje Y, vamos a buscar en el eje X. Decimos -1, -2, -3. Y en -3 tiramos las rectas para arriba. ¿Sí? Para abajo. Entonces pregunta, ¿en qué dirección iría la parábola? ¿Hacia dónde tiraríamos las líneas? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Derecha? ¿Izquierda? Derecha. Izquierda. A la Derecha. izquierda. A la derecha, ¿verdad? ¿Por Derecha, qué? izquierda. Porque la parábola siempre va en dirección del foco. ¿Ok? Un poco. Entonces, si el foco está hacia el lado, hacia las X, entonces usted lo va a tirar, lo va a hacer hacia la X. Entonces, de nuevo, ¿ok? En este momento no les estoy pidiendo gráficas a escala de esta parábola. Dependiendo de cómo se mire esto, ¿verdad? Creo que en física se mira un poco de parábolas. Creo que en décimo lo miraron, ¿verdad? Parábolas. Movimiento rectilíneo uniforme. Que son balones, ¿verdad? Que usted dice, calcule la trayectoria de un balón. Entonces creo que ahí, tal vez ahí, sí les piden hacer parábolas un poco más exactas. Yo no se las pido porque la verdad no tenemos tanto tiempo como para ampliar y hacer algunos puntos claves a la parábola, pero creo que en presencial sí lo haríamos. Okay, entonces, esta es la principal diferencia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando una parábola les dan los datos de X y Y con la directriz que empieza en Y y el foco tiene el valor en Y,
¿Ok? Entonces la parábola va hacia arriba o hacia abajo. En cambio, si ustedes tienen una parábola cuya directriz empieza en X, ¿sí? Fíjense bien, X igual a un número y el valor en el foco está en el X y el 0 está en el Y. Entonces, en este caso, las parábolas son horizontales, o sea, van en dirección del eje X, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda según el valor de P. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Puchica, siento que avancé bien poquito, ¿sí? Porque habría sido bueno por al menos ver el siguiente ejemplo, pero ya solo tenemos 3 minutos. Bueno, 5. Así que nos vamos a quedar por acá. Antes de que se desconecten, ¿verdad? Permítanme